Yolanda, tú empiezas con Alejandro Martínez. Gracias, Carlos, pero antes, no votar es dejar que otro decida por usted, recuérdelo. Pues sí, estamos ya con la presencia de Alejandro Martínez, él es un MBA de IDS, actualmente es presidente ejecutivo de Expoflores desde el 2012. Se ha destacado por la reestructuración de Expoflores en la oferta de servicios de agremiación. Cuenta con vasta experiencia en representatividad del sector de producción, exportación de flores, comercio exterior, política pública y propiedad intelectual. Fue presidente y director del Consejo de Cámaras y asociaciones de la producción del 2015 al 2019. Bienvenido por estar aquí. Gracias. Se reactiva el sector luego de una caída de hasta el 60% de sus exportaciones durante la peor etapa de la pandemia. Yolanda, gracias. Buenos días y a toda la audiencia también. Sí, la floricultura tuvo unos 2 años muy fuertes. Recordemos que en octubre de 2019 la paralización golpeó casi el 25% de la producción de una manera muy fuerte, algo que le significó una caída como sector total del 4%. Y claro, la pandemia básicamente a partir del mes de marzo, que nos significó un cierre total de mercados, le significó a la floricultura básicamente 3 semanas de venta cero en ese entonces, y poco a poco ciertos canales se fueron recuperando, especialmente lo que era supermercados, lo que era e-commerce, pero lo grueso de la floricultura, que es de mercado tradicional, o sea, floristerías y eventos, eso más bien no se ha ido recuperando. Entonces, este año, 2020, terminamos en menos 8%, es decir, 4 del 2019, 8 del 2020, pero es un 8% un poco bonito, como dicen en matemáticas, porque suena a poco, pero hay fincas, hay empresas que vendieron menos 25, menos 30, menos 40% durante el año 2020. El año 2019 sí nos impactó, pero ahora en el 2021 venimos básicamente después de un año de reestructurar prácticamente toda la floricultura, de voltearla completamente hacia poder atacar las líneas de mercado que están activas, entender lo que el consumidor quiere en un producto suntuario como la flor, ¿sí? Y atacarlo de una manera súper efectiva. Ahora que empezamos, Valentín, el 18 de enero, pues nos viene la prueba de fuego. Viene San Valentín, el Día de la Madre, o sea, tienen una época que se ve propicia para la exportación. Díganos, ustedes, ¿por qué y cuál es la diferencia con otros productos como el cacao, por ejemplo, o el camarón, que durante esta época realmente pudieron aumentar sus ventas, diferente de ustedes, que tuvieron una paralización durante la pandemia? Bueno, hay muchas cosas. Comencemos por el tema de que la flor está mucho enfocada o al detalle o al evento. Los eventos se suspendieron a lo largo del mundo y ese era el mercado más fuerte del Ecuador. Ecuador se distinguía, ¿no es cierto?, por tener primero la flor de moda, segundo el detalle de que la flor iba perfectamente en su punto de corte para ir a eventos, justamente, y todo eso desapareció de la noche a la mañana. Entonces, readaptarnos a eso fue y ha sido tremendamente complicado, complejo, porque es un proceso de cambiar procesos en cultivo, procesos en post cosecha, en ventas, en administración y en logística. La segunda parte, que básicamente era el tema de floristerías. También la floristería es un negocio muy tradicional, ¿no es cierto? Estamos hablando de 2, 3 personas, 4, 5 que trabajan ahí. Cambiarles, modernizarles, es decir, adaptarnos a una nueva dinámica a la cual no estaban acostumbradas, también le ha costado a esa parte del mercado. ¿Ustedes cuántas empresas florícolas han debido cerrar por estos motivos? Por suerte no muchas, te diría que probablemente entre unas 8 y 9 en todo el Ecuador, de 700. Ecuador tuvo que reducir 17% sus hectáreas, esto fue en abril del año 2020, no había otra alternativa, el sector simplemente no iba a sostenerse y más bien las quiebras o la desaparición de las empresas hubiese sido masiva. Sí, lastimosamente hubo en ese entonces 11.000 desvinculaciones laborales del sector, pero el sector poco a poco ha ido recuperando, sobre todo mano de obra. No ha habido reinversión en el sector, lo que ha habido es fusiones, lo que ha habido es asociatividad entre empresas,
negociaciones básicamente para poder atacar justamente a las líneas de mercado que Ecuador antes no lo atacaba o no lo podía atacar. Probablemente el gobierno nacional y los gobiernos locales han entendido de qué trata la actividad florícola, les ha dado el sustento y apoyo necesario. Lastimosamente no es así, Yolanda. Lastimosamente, yo te diría, el gobierno nacional puso todas las herramientas a disposición del sector para poder buscar las maneras de irnos reestructurando, cambiando, porque no es fácil, es decir, sin liquidez, sin mercado, sin esa actividad clara de cómo ir recuperando la actividad, es muy difícil. Sin embargo, los gobiernos locales, y hablo específicamente de Cayambe y Quito, las cosas han sido distintas. Ha sido una autoridad que básicamente ha querido subir impuestos, restringir la movilidad, es decir, complicar las cosas cuando realmente, más allá de este sector, que es tremendamente importante para la economía del Ecuador, ¿sí?, lo que ha hecho los municipios es complicar las cosas. Todos entendemos la situación económica de las empresas, de los municipios, del país en general, es compleja, ¿sí?, pero ahorita tienes que darle rienda libre, ¿no es cierto?, a que la genialidad, la creatividad empresarial siga saliendo adelante, salga porque no existe otro medio de financiamiento, no tenemos fondos de reserva en este país, nos lo comimos durante 15 años, para poder justamente reactivar actividades como esta y como todas las actividades económicas del país. Las últimas decisiones del municipio de Quito en cuanto al toque de queda, el no poder transitar durante la noche, ¿eso tiene alguna afectación directa con la actividad de ustedes? Por supuesto que sí. Una cosa son los camiones de flores que tienen guía de remisión, que tienen las facturas y están con cajitas de flores. Obviamente a ese tipo de transporte no ha habido detenciones. Sin embargo, por ejemplo, al transporte privado, que es gente que va a trabajar a la finca o gente que tiene que ir al aeropuerto, o empresas que dan servicios a las empresas de flores o a las empresas de logística, ¿sí?, esos más bien sí han tenido problemas porque obviamente su RUC no dice exportador, ¿sí?, sin embargo tiene que atender al sector exportador. También, por ejemplo, en transporte de personal ha habido muchos problemas, ¿sí?, y es ridículo, es absurdo. Nosotros como sector impusimos una medida de bioseguridad a la semana del cierre. Nuestro sistema de bioseguridad se fue modificando y la lógica pretendía tres cosas, ¿no? O sea, mascarilla, obviamente, lavado de manos y la mayor desconcentración de personas. Y uno se hace un análisis del sector, ha sido un sector con muy poco contagio en COVID. Lo que ha hecho el municipio de Quito es básicamente concentrar personas. Es un error total. En algún momento le escuché en una entrevista, y a propósito de que también Patricia Alarcón pensaba igual, de inclusive llegar a la desobediencia civil en cuanto al tema del toque de queda, por ejemplo, o de la prohibición, restricción de que los vehículos puedan transitar en la noche. En el caso nuestro, y nosotros hemos sido súper firmes y súper claros con el sector obviamente le respalda a la asociación en ese sentido. Nosotros sí hemos llamado básicamente al sentido común. Es decir, usted tiene que trabajar, usted tiene que moverse por su cuenta, usted tiene que no estar concentrado, dele. Nosotros como asociación le vamos a respaldar en lo que sea que tenga que involucrarse. Lo hemos dicho, Patricio, yo también lo he ¿Les dicho. pondrán abogados si es que tienen que, si se les llevan el vehículo, si es que terminan presos, si es que tienen que pagar multas, etcétera? Yolanda, yo creo que uno tiene que basarse en principios y en valores. Y básicamente cuando la autoridad, en este caso como la de Quito, sobrepasa, yo diría, el límite del sentido común, ¿sí?, comienza a perder vigencia su autoridad. Y eso le está pasando al municipio de Quito. En el caso nuestro, básicamente, pues, si el alcalde quiere enfrentarse contra el sector, no tenemos problema en enfrentarnos. Hemos enfrentado con el presidente Correa, hemos enfrentado con bastantes cosas y no tenemos miedo. Tenemos una responsabilidad nosotros con 500.000 personas, ¿sí?, que de una u otra manera dependen de la actividad de flores, y básicamente esa es nuestra prioridad en este momento. Finalmente, ¿cuánto de lo perdido se compensará con los beneficios del Sistema General de Preferencias Arancelarias que otorga Estados Unidos? Creo que comenzó a funcionar desde el 1 de noviembre y que supuestamente significa un ahorro de $24 millones. Sí, eso ha sido, lastimosamente, como el Ecuador no tiene una política o no tenía una política comercial definida,
Obviamente nosotros como asociación fuimos buscando la inclusión de Rosas al sistema general de preferencias. Hoy en día, te diría, nos da un acceso similar al de Colombia, con ciertos límites, porque obviamente no podemos excedernos de ciertos valores totales de exportación, lastimosamente es así, pero nos da una línea, un respiro, digamos, de unos 3, 4 años para poder competir en igualdad de condiciones con Colombia. Esto es importantísimo. Si el sector no tenía y no contaba con el sistema general de preferencias, la adaptación que hemos tenido durante el 2020 para competirle a Colombia, sobre todo en supermercados y comercio electrónico, no se hubiese dado. Entonces, lo que nos viene ahora es una recuperación leve. El sector va a seguir mal unos 2, 3 años, pero nos viene una recuperación leve y eso nos da ánimo, eso nos da esperanza y sobre todo yo creo que nos da la fuerza para seguir haciendo esos cambios. Muy bien. No votar es dejar que otro decida por usted. Vamos con Carlos Fuera, que tiene más inquietudes desde Puerto Principal. Gracias. Alejandro, buenos días. Yo me voy a permitir reproducir sus palabras brevemente, lo que recuerdo, y desde mañana reiterarlas en esta emisión. No tenemos miedo. Si tendremos que enfrentar la autoridad, la enfrentaremos. Ya tuvimos que enfrentar al presidente Correa. Nosotros tenemos la responsabilidad de mantener cerca de 500.000 empleos. Así se habla, y no hay necesidad de ser político, sino de ser ciudadano honesto para hablar así. Primero. Segundo, mire, mientras usted le contaba el drama del sector, especialmente en lo que tiene que ver con transporte, yo que he trabajado en estos ámbitos, estoy formado para crear slogans o lemas adecuados a las situaciones. Una sugerencia audaz, si se la hago pública. Yo le pondría a esos vehículos, no a los camiones, que ustedes no tienen problema, sino a los que transportan personal, a los privados que van a trabajar, a las plantaciones. Exportamos flores, no droga. Registro tal, Expo Flores. Exportamos flores, no droga. A quienes circulan con droga o no los detectan o los dejan pasar. ¿Ok? Y ya estuvo, bueno, que créame, la verdad. ¿Ok? Y lo otro, hay una cosa clave que usted acaba de decir. Permítannos rienda suelta a la genialidad y creatividad del sector empresarial para salir adelante. ¿A qué tipo de iniciativas se refiere y qué tipo de obstáculos en estas 2 o 3 semanas más intensas de exportar flores que ya comenzaron? Vi que había cerca de 220 vuelos con envíos o algo parecido. ¿A qué se refiere que se pueda hacer ya? Adelante. Gracias, Carlos, y gracias por la sugerencia. Vamos a hacer la sugerencia y ser un poco más difícil en este caso. Pero realmente estamos muy concentrados en el Valentín. Esto es muy importante para nosotros. Vamos a vender menos este año, sin duda, pero como le dije a Yolanda, es la prueba de fuego. Es decir, tenemos que saber si los cambios que hemos incorporado en el sector sirven. ¿A qué me refiero con la genialidad? Nosotros tuvimos un año muy duro en el 2020. Nosotros armamos 28 equipos de trabajo entre distintas personas de la floricultura y de eso hemos sacado un montón de proyectos, hemos sacado un montón de temas relacionados, por ejemplo, con Big Data que veníamos trabajando desde antes y estamos transformando al sector, estamos volviendo a incorporar tecnología brutal al sector y no necesariamente muy costosa, sino más bien genialidad. Yo te digo, el mensaje que estoy dando al sector y a las personas cuando me preguntan por quién hay que votar, yo he dicho una cosa muy clara: certezas. Y si uno hace un análisis de lo que ha pasado en la pandemia, es que la única certeza que existe en el país es que el sector empresarial, el sector privado, las empresas pequeñas, medianas, las pymes y las grandes, son los que hemos sacado al Ecuador adelante. Porque el gobierno lo que ha tenido que hacer es reestructurar deuda acumulada, ¿sí?, que tenía que hacerlo, no había otra cosa que podía hacer, pero no ha podido inyectar nada de recursos, ¿no es cierto?, ni al consumo ni a la inversión. Entonces, ¿quién ha logrado sacar adelante este país en esta pandemia? Ha sido básicamente el sector empresarial ecuatoriano, ¿sí?, todos los empresarios, porque aquí esto de distinguir a los grandes, medianos y pequeños me parece una ridiculez. Todos hacemos empresa, ¿sí?, y básicamente la creación, ¿sí?, la genialidad es ser empresario, no pasarse haciendo trámites. Alejandro, y ahí le hago un añadido, y los agricultores y campesinos que no son empresarios. Ya, una cosa. La otra,
Una preocupación particular es cómo han aplicado la tecnología para estas nuevas medidas de bioseguridad que exigen los envíos y los empaques. Ya vio usted lo que le pasó a un gran sector exportador, básicamente el camaronero y luego un momento el bananero y principalmente con China, de donde vino el virus y ahora no lo tienen y es el único país que creció 1.8% el año pasado. Ahí, ¿qué medidas o precauciones extremas han tomado? Bueno, nosotros tenemos bastantes cosas. Primero que nosotros trabajamos muy de la mano con los sectores exportadores, es decir, con camarón, banano, atún. Trabajamos muy en conjunto, nos pasamos ideas, nos cooperamos inclusive en ciertas... Pero, por ejemplo, hay nuevas exigencias de la Unión Europea, ¿están incorporadas? Claro, nosotros, por ejemplo, casi todos los procesos de empaque hoy en día son totalmente reciclables. Esa era una exigencia que tenía que estar lista para el 2021, ¿sí? No solamente en flores, sino en todo el sector exportador. ¿Qué tanto de las flores de ustedes se van a la China? No es mucho. La China básicamente consume el 7% de la producción. Menos mal. ¿Lo principal, Rusia, Estados Unidos? Estados Unidos es, Carlos, y va a seguir siendo el principal consumidor del mundo, no solo de flores, sino de todo. Por eso es que nosotros, como sector, sí, lideramos el tema del acuerdo comercial con ellos. Especialmente en invierno. Una cosa más, para hacerlo gráfico. El paquete, la envoltura, las cajas en las que van las flores y luego la envoltura directa del ramo, fue un tema de mucha susceptibilidad. Ahí hay un líquido especial que se le pone, un cobertor, pasa por un proceso de ozono. ¿Qué es lo nuevo? No, en el caso de la flor no. La flor no es un consumo humano per se, ¿sí? Nosotros tenemos varios procesos. Pero hay manipulación de empaques. Sí, hay manipulación, pero básicamente hay que entender que, bueno, el sector utiliza un líquido que se llama Newtox. Eso lo hemos pasado nosotros también al camarón y al banano. Sí, qué bien. Que desinfecta, que básicamente mata el virus, digamos, presente en cualquier superficie. Y en el caso específico de la flor, sí hay que tener cuidado, obviamente, de no mojar sobre todo el botón, porque ahí sí la dañamos. Pero son procesos de bioseguridad bastante estrictos en el caso nuestro. Nosotros lo incorporamos básicamente en 2 días, gracias a los sistemas que usamos nosotros. Todas las verificaciones y certificaciones ambientales y sociales nuestras son en línea. Entonces, incorporar bioseguridad fue realmente sencillo para el sector, lo hicimos en 2 días. Señor presidente Flores, muchas gracias. Le tomo la palabra, especialmente en aquello de si tenemos que enfrentar a la autoridad, nos dijo, vamos, si tenemos que enfrentar a la autoridad, lo haremos, ya lo hicimos antes, no tenemos miedo, tenemos la obligación y la responsabilidad con 500,000 empleos. 6:35.